Hoy en día hacemos nosotros, ¿no?, resistencia a ciertos medicamentos. También está estudiando la farmacogenética, la ingeniería genética, ¿no? También cómo reconstruir, cómo hacer que estas enfermedades que ya se han dado, tratar de darle una explicación, ¿no? La genética microbiana, ¿no? También tiene su ADN en las bacterias. Y también igualmente hay especialistas, biólogos especializados que están estudiando cómo muchas bacterias impiden que nosotros podamos recibir un tratamiento adecuado, como por ejemplo en el caso de la tuberculosis. Antiguamente, como la ampicilina, tratamiento en 6 meses y se iba la enfermedad. Hoy en día ha hecho resistencia, se ríe el microbio, ¿no? Porque ellos también tienen su ADN, han mutado, pero han mutado para mal nuestro. Ellos han mejorado su calidad de vida, ¿no? Ya no le hace daño ese antibiótico, tienen que usar cada vez antibióticos más fuertes, más poderosos, e incluso antiguamente les decían, váyase a la zona altura, a vivir en las alturas. En las alturas el germen va a morir, y así era. El Hospital Bravo Chico, Hipólito Unanue, se construyó. ¿Por qué se construyó allí en el Agustino, en esa zona? Porque era una zona con clima cálido, donde la bacteria podía morir fácilmente con tan solamente el paciente cambiar de ambiente. Hoy en día, el Mycobacterium se ríe, ¿no? No le hace nada, ¿no? Entonces, de todo eso se ocupa tanto la genética microbiana como la farmacogenética, ¿no? Entonces, el árbol genealógico, ya todos ustedes, lo vamos a pasar rápidamente, ¿no? Es una representación gráfica que se hace de todos los miembros de la familia, buscando ¿qué? Buscando alteraciones, buscando a individuos afectados, ¿no? Ya sean fallecidos, no fallecidos, pero que hayan tenido la afección, la enfermedad. Ya saben que siempre la construcción del árbol genealógico se empieza del propósitos, ¿no? ¿Quién es el propósitos? ¿Quién es el probando? El caso índice, igual, ¿no es cierto? Es la persona a la cual se hace el estudio. Entonces, cuando un paciente va con algún problema genético, lo primero que se hace, el genetista va construyendo su genealogía. Empieza con el paciente y va subiendo generaciones, ¿no? Tratando, preguntando a pacientes a quienes más están afectados y otros miembros de la familia, si tienen hijos, no tienen hijos, abortos, no tienen abortos, el primer trimestre, el segundo trimestre, o sea, tratando de buscar antecedentes que más adelante nos permitan explicar el problema. O de repente determino el problema, por ejemplo, una paciente abortadora, se le hace el estudio cromosómico, ¿y qué pasa? De repente la paciente tiene una translocación balanceada. Entonces, ahí no acaba el problema, ¿no? Es decir, a la paciente usted tiene tal rearreglo cromosómico, sino que hay que investigar aún más. Investigar, por ejemplo, a los padres. ¿Esa translocación que tiene la paciente será heredado? ¿Será de nuevo? No lo sabemos, entonces hay que estudiar a los progenitores para ver si en ellos de repente la mamá le ha transmitido ese gen mutado, esa translocación, ¿no? Entonces, si de repente esa paciente tiene un hijo vivo, 2 hijos vivos, estudiar a los hijos vivos si tienen la misma translocación, tienen otra, y estudiar a los productos abortados. O sea, el estudio ya aumenta, se incrementa, se hace a la familia en general. Por eso es importante hacer el estudio genealógico, ¿no? Entonces, este estudio, han habido también así reuniones científicas para ponerse de acuerdo sobre la simbología, ¿no? Cada vez han aparecido mayor número de símbolos de la forma como representarlos, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen acá los símbolos, no los voy a repetir, son conocidos por todos ustedes, ¿no? La forma de cómo se representa un árbol genealógico, perdón. He avanzado en lugar de que ya, entonces acá tenemos los símbolos.
Acá vemos cómo se representa, ¿no? Empezamos con el propósito y la persona en estudio, ¿no? A los hermanos del propósito se representan, cómo los unimos mediante barras perpendiculares, ¿no? Y luego con una horizontal para indicar que estos son hermanos. Miren que acá hermanos, ¿no? Hermandad. Y a los progenitores igualmente, varón va a la izquierda, la mujer a la derecha cuando hay matrimonio o convivencia, ¿no? Y eso ya lo conocen ustedes, ¿no? Entonces es la forma de representar. Aquí colocamos las generaciones siempre de la parte superior, primera, segunda, tercera generación, y numerar todos los símbolos, ¿no? Recuerden que los símbolos numerados nos van a permitir no escribir ninguna palabra, nombres ni edades debajo de cada símbolo. Simplemente representarlo así, numerarlo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estos pacientes tiene alguna afección, yo lo menciono, ¿no? 3 en romanos, guión 6, tiene tal o cual enfermedad, ¿no? Y eso se coloca en la leyenda. En la leyenda colocan todo lo que no han podido escribir en la genealogía. ¿Claro? ¿Está claro? No van a hacer práctica, pero para que ustedes recuerden, porque de repente, sé, en el examen, una pregunta teórica, ¿no? Recuerden que ha variado el examen, entonces tienen que estudiar un poquito más. Miren ustedes, ¿qué son estos símbolos? Afectados, ¿no? Miren ustedes cómo los afectados se presentan en todas las generaciones, ¿no? Entonces, es importante esto en genética, ¿no? Ver que los afectados, si se presentan en todas las generaciones, ¿qué alteración podría ser? ¿Qué tipo de herencia? Dominante. Pero puede ser autosómica o puede ser ligada al X. Entonces tienen que ustedes a través de la genealogía dilucidar qué tipo de alteración es. ¿Estamos? Pero ya se construyó, ya se elaboró, ¿no? Entonces, miren acá, ¿no? La cortedad de los dedos, ¿no? Entonces, esa es una herencia autosómica de tipo dominante, ¿no? En los métodos clínicos del laboratorio, ¿no? ¿A través de qué tipo de células podemos encontrar cromosomas? ¿En qué tipo de células podemos encontrar cromosomas? ¿En todas las células del organismo? Sí, en todas las células del organismo, si hay célula y tiene núcleo, vamos a encontrar cromosomas. Pero lógicamente, si yo me quiero hacer un estudio cromosómico, no me voy a hacer una biopsia de hígado. Tampoco me voy a hacer una biopsia del corazón. Ni tampoco me voy a hacer una biopsia de pulmón. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo más fácil, lo más sencillo? Es tomar una muestra de sangre, ¿no? Una muestra de sangre, hacer el estudio cromosómico en sangre, ¿no? Entonces, pero en la sangre, ¿qué tipo de tejido es? Ectodermo, mesodermo, endodermo, ¿qué es? Estamos mal, muy mal. Por eso estamos aquí. No, no puede ser, no puede ser. Bueno, es de origen mesodérmico, ¿no? Entonces, tienen que esas cositas estudiar, saber hacer sus propios cuadros gráficos para que sepan el origen de todos los órganos, ¿no? Que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces, el estudio mucho más sencillo, fácil, es en sangre. También se puede hacer estudio cromosómico en pacientes gestantes. ¿Pero qué muestra le vamos a tomar a la gestante? ¿Podemos tomar sangre al bebé? Líquido amniótico, ¿no? Muestra de líquido amniótico, ¿no? ¿Qué otro tipo de muestra le podemos tomar? Una biopsia de vellosidades coriales, ¿no? Para hacer, si yo tomo la biopsia de vellosidades coriales y hago el estudio cromosómico, puedo determinar el cariotipo del feto. Ahora, tiene su edad para hacer el estudio de líquido amniótico. Yo no le voy a tomar muestra del líquido amniótico a las 10 semanas, ni a las 8 semanas, ni a las 12 semanas, ¿no? Entonces, lo ideal es hacerle de 16 a 20 semanas de edad gestacional, tomarle muestra de líquido amniótico. ¿Para qué? Para hacerle el estudio cromosómico. Y las biopsias igualmente. No le voy a hacer una biopsia cuando la paciente tiene 20 semanas, ¿no? Hay que hacerle más o menos entre las 9 a 12 semanas de edad gestacional, ¿no? Pero también se puede tomar sangre de cordón umbilical, eso se llama cordocentesis, ¿no? Entonces, sangre, pero hay que tener mucha habilidad para poder
imagínense, está dentro del útero, ¿no? Para poder, aún viendo con el ecógrafo dónde está el cordón umbilical, imagínense colocar la aguja para sacarle sangre de la arteria, de la vena, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Sin embargo, hay especialistas que toman muestra, ¿no? ¿Y cuánto le sacan? 0.5, 1 mililitro con mucha suerte. Igualmente se puede hacer el estudio cromosómico, como también se puede hacer estudio cromosómico en tumores, ¿no? De repente tiene un tumor, sea benigno, maligno, con una muestra y se hace el estudio cromosómico. O sea, el estudio cromosómico se puede hacer en cualquier tipo de célula, ¿no? Pero lógicamente tiene que haber lógica, ¿no? Como les digo, no se le va a hacer una biopsia de hígado, ¿no? Entonces, otro método de laboratorio que se utiliza bastante es la ultrasonografía, o sea, las ecografías. Hoy en día está de moda ir con médicos ginecólogos especializados en ecografía fetal. O sea, que ellos miran a través del electroencefalografo y ven si tienen algún tipo de alteración, malformación en el feto, por ejemplo, un acondroplásico. ¿Recuerdan cómo es el acondroplásico? Pero típicamente, ¿cómo es el acondroplásico? Talla baja, ¿qué más? ¿Cómo es el acondroplásico? A ver, por ahí. ¿Se acuerdan? Nada. No puede ser. ¿Te acuerdas? A ver. Ya, pero ¿cómo es fenotípicamente? Son bajitos, ¿qué más? ¿Qué más? Martillo. ¿No se acuerdan? ¿Ustedes no han visto en la calle acondroplásicos? ¿Cómo son? Talla baja, ¿qué más? ¿Tiene qué? Tiene displasia de qué? Displasia de los esqueletos. ¿Qué tiene el esqueleto? Hay cortedad de las extremidades. No sé si ustedes han visto enanos, o sea, personas de talla pequeña, pero que no hay proporción entre el tamaño de sus piernas, sus brazos y su talla corporal, ¿no? Talla corporal suele ser largo, y las piernas cortitas, llanas, los brazos cortos, dedos cortos, todo corto, ¿no? Incluso ellos también son de estatura baja, ¿no? Pero de repente ustedes han visto, yo he visto enanos, pero que no tienen cortedad, no tienen hipoplasia de las extremidades. Yo he visto enanos, entonces esos son los enanos que aparentemente son normales, que de talla pequeña son los enanos hipoficiales, ¿no? Entonces tienen que, cuando vean a un enano, tienen que ver lo primero, si hay cortedad de las extremidades o no, ¿no? Para que ustedes pueden decir acondroplásico o normal, ¿no? Por una crisis de una hormona, ¿no? Tenemos la fetoscopía, que es otro estudio, las radiografías también, aunque muy poco se usan las radiografías, ¿no? Para ver fetalmente al bebé, ¿no? Antiguamente, tomando una muestra de líquido amniótico, se hacía el estudio de cromatina sexual, ¿no? Para ver el número de cromosomas sexuales X, ¿no? La producción de clones también, ¿no? Pero bueno, hoy en día lo más usado es la ecografía. Entonces vamos a ver la citogenética. Un pequeño recuento nada más de los cromosomas, obtención de cromosomas. Dijimos de que se toma una muestra de sangre. Esa muestra de sangre se toma con anticoagulante para evitar que se coagule todos los elementos formes de la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué se va a cultivar? Se va a cultivar linfocitos. Los linfocitos se colocan en medio del cultivo altamente enriquecido, que tengan pues, aminoácidos, ¿no? Tengan proteínas variadas. ¿Por qué? Porque esos cultivos de linfocitos se van a colocar en estufa, en incubadora a 37 grados, donde vamos a dar las condiciones en las cuales viven las células de la sangre en el cuerpo, ¿no? Están a 37 grados, ¿no? Y necesitan nutrientes. ¿Por qué? Porque en el medio del cultivo lleva lo que se llama la fitohemaglutinina. Este elemento va a hacer que cada 24 horas la célula complete una división celular. Entonces,
Se hace la cosecha al tercer día, o sea, después de 3 divisiones celulares. ¿Para qué? Para obtener mayor cantidad de células y poder observar mayor número de metafases, de placas metafásicas, ¿no? ¿Y con qué se detiene la división celular? Con colchicina. Eso no está escrito, te voy a preguntar porque estoy hablando, mencionando. Entonces, importante, la colchicina, ¿qué hace? Detiene a la célula, evita que se forme el uso acromático. Entonces detiene a las células, a la mayor parte de las células en metafase. Y luego se fija, se utilizan fijadores para que los cromosomas no se disgreguen, ¿no? Por todas partes, ¿no? El fijador es el carnoid. ¿Qué es el carnoid? Es una combinación de ácido acético con metanol, en una proporción de 1:3. ¿Ya? Y eso se coloca una gota en las láminas para poder visualizar a los cromosomas. ¿Con qué? Con un colorante especial que se llama Giemsa. Es un derivado de las tiacinas, Giemsa, y eso va a hacer ¿qué cosa? Que la célula pueda adherirse al colorante. Recuerden ustedes que el ADN de la célula, las proteínas, ¿qué carga tienen? Carga negativa. Con el Giemsa tiene carga positiva, entonces tienen afinidad, ¿no? Permite que se coloreen los cromosomas. O sea, todo tiene su explicación del por qué, ¿no? Entonces ya sabemos cómo se hace la obtención de cromosomas. Entonces vamos a ver la citogenética, ¿no? Vamos a ver una parte de la citogenética. Tenemos la citogenética convencional, que no ha pasado de moda, que hasta el día de hoy en la actualidad se usa en todos los países del mundo. Y tenemos la citogenética molecular. Esto es un pequeño resumen breve, porque van a tener una clase en próximas semanas sobre lo que es la parte molecular. Entonces, un pequeño resumen nada más para mencionarles que mira, acá tenemos el ADN, que es bicatenario. ¿Por qué es bicatenario? Tiene 2 hebras, ¿no? 2 cadenas, ¿no? De ADN, ¿no? Que están entrecruzadas. Además, ¿qué cosas dijimos que tenía? Proteínas, ¿no? Histonas, ¿no? ¿Qué histonas? H1, H2A, H2B, H3 y H4, ¿no? Entonces, estas histonas van a formar lo que se llama un nucleosoma. O sea que el ADN aproximadamente mide 2 metros de largo. Si yo tuviera que estirarlo, mide 2 metros de largo. Imagínense ustedes todo el proceso que tiene que sufrir para condensarse, hacerse pequeñito y verlo microscópicamente, ¿no? Entonces tiene que sufrir todo un proceso de condensación. Entonces, ¿cómo se hace? Primero a través de los nucleosomas. Estos nucleosomas que están constituidos por... Acá están constituidos por el H2A, H2B, H3, H4 en pares, que forman una especie de carrete, ¿no? Ustedes conocen el carrete, y sobre ese carrete, ¿qué se va a colocar? ¿Qué va a ser el hilo? El ADN. Se va a enrollar sobre esa cadena, ¿no? Y se va a unir con la H1, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, rojito es el ADN, cómo se enrolla, como si fuera un hilo, sobre los nucleosomas, ¿no? Entonces, esta es la primera forma de condensación que va a tener el ADN. Posteriormente, este ADN, estos nucleosomas se van a tener que juntar en lo que se llaman solenoides. Los solenoides son un grupo de nucleosomas unidos en grupos de A6, ¿no? Sobre los cuales se van enrollando sobre sí misma. O sea, ya se va achicando, se va acortando el tamaño, ¿no? Y estos nucleosomas van a formar asas de cromatina. Ya tenemos las asas de cromatina. Estas asas de cromatina son las que van a dar la forma de un cromosoma en metafase. Entonces, los cromosomas ya todos sabemos que hay 3 tipos, ¿no? En la especie humana: el metacéntrico, submetacéntrico y el macrocéntrico. ¿Por qué es metacéntrico? Porque el centrómero es una construcción primaria. Esta construcción primaria va a hacer que estas cromátides, esto de acá, estos bracitos se llaman cromátides, se coloquen exactamente en la mitad, donde van a formar un brazo P y un brazo Q. El brazo P y Q van a ser iguales, ¿no? Submetacéntrico es cuando
P, el brazo P va a ser más corto que el brazo Q, menor tamaño, ¿no? Acá está, P menor tamaño. El acrocéntrico es un cromosoma especial, porque además de tener los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, que tienen, ¿qué bases nitrogenadas? T, T, A, G, 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 estas guaninas le van a dar estabilidad, van a evitar que el ADN que está dentro del cromosoma se salga, ¿no? Entonces, a pesar de que tiene lo mismo, estos cromosomas acrocéntricos tienen un brazo P sumamente pequeño, no así de ese tamaño, sino muy pequeñito, y van a tener talo y satélite. Este es algo característico de los cromosomas acrocéntricos. El cromosoma Y es acrocéntrico, pero no tiene ni talo ni satélite. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿no? El cromosoma Y se va a encontrar dentro de los cromosomas del grupo G. Entonces, aquí tenemos la nomenclatura de los cromosomas que fueron agrupados por grupos. Grupo A, B, C, D, E, F, G y los cromosomas sexuales. O sea, tenemos 7 grupos de cromosomas y los ubicaron de acuerdo a su tamaño, de mayor a menor tamaño y de acuerdo a la posición del centrómero. ¿Ya? Entonces, las características morfológicas lo voy a mencionar ahorita, pero si ustedes quieren repasarlo y estudiarlo, porque eso voy a preguntar en el examen, lo pueden hacer en su guía de prácticas. Ahí ya ustedes han estudiado, seguramente se han olvidado, pero para recordarles, ¿no? En el grupo A está el par 1, 2 y 3. 1 y 3 son metacéntricos, grandes. La diferencia está en el tamaño, que el par 1 es más grande que el 3. Ambos son metacéntricos. El par 2 es también grande, pero ligeramente submetacéntrico. ¿Ya? En el grupo B están los pares 4 y 5, son grandes submetacéntricos. Miren ustedes el tamaño de P con relación a Q. En el grupo C está el grupo mayoritario de cromosomas. Todos estos son de tamaño mediano. Los pares 6, 7, 8 y 11 son ligeramente submetacéntricos, así como el par 2. En cambio, los pares 9, 10 y 12 son submetacéntricos medianos, así, similares al grupo B, pero de tamaño mediano. En el grupo D tenemos a los pares 13, 14 y 15. Estos son, ¿cómo son? Por la posición del centrómero, acrocéntricos, ¿no? Acrocéntricos. Algunos autores dicen acrocéntricos grandes, otros dicen no, es mediano porque va viniendo en disminución en relación al tamaño, ¿no? En el grupo E tenemos el par 16, que es metacéntrico, mediano. Y en el par 17 y 18 tenemos a los submetacéntricos pequeños, ¿no? En el grupo F tenemos al par 19 y 20, que son metacéntricos pequeños. Y en el grupo G, el par 21 y 22, son acrocéntricos pequeños. El cromosoma Y está ubicado dentro de este grupo G y el X está ubicado dentro de los cromosomas del grupo C. Ya, ojo, si en el examen pregunto, por ejemplo, un varón con síndrome de Down, ¿cuántos cromosomas el grupo G tiene? Ya, o sea, son preguntas de razonamiento, ¿no? Miren que ustedes si han estudiado van a poder contestar, y peor todavía si les pongo con una proposición negativa, con una falsa, les combino, se les va a hacer una bola terrible. Entonces tienen que estudiar bien, ¿no? O sea, ¿cuántos cromosomas tiene un síndrome de Down en el grupo G? ¿Cuántos? 5, 6, 4. A ver, en el grupo G estoy diciendo un varón que tiene que tener al cromosoma Y acá. ¿Cuántos cromosomas ya tendría? ¿Cómo que 3? Estos están por pares. Acá se está dibujando, acá hay un representante nada más. ¿Cuántos tendría que tener? 5 cromosomas. Un varón normal, ¿cuántos cromosomas tiene en el grupo G? Un varón normal. ¿Se dan cuenta cómo van a salir en el examen?
¿Se dan cuenta? Si ahorita están así, imagínense pensando. Si hay varias proposiciones que les van a hacer dudar porque no estudiaron bien, van a contestar mal. ¿Usted cuántos cromosomas en el grupo G debe tener como varón? 5 cromosomas en el grupo G. Todos los varones normales tienen 5 cromosomas en el grupo G. Y si es un daucito, ¿cuántos cromosomas tendrá en el grupo G? 6. O sea, no solamente se trata de tener memoria, sino que además tienen que razonar. ¿Ya? Pero yo no voy a preguntar eso, voy a preguntar en el X ahora. ¿Ya? Entonces voy a seguir avanzando. Es para que ustedes estudien a conciencia, ¿no? El que no tiene conciencia ya fue ya. Estos son algunos abreviaturas que en genética utilizamos, ¿no? Que se utiliza para poder describir fórmulas cromosómicas, ¿no? Acá está, varón normal 46XY, mujer normal 46XX. Miren ustedes que están separadas por coma. Hay un error, esto punto en lugar de coma. Se dan cuenta y debe tener una coma. Entonces, cuando hay alteraciones numéricas, se coloca el número total de cromosomas, contando la alteración numérica, coma, se especifica el sexo, coma, y se coloca el cromosoma excedente en qué par está. Más que significa, hay un cromosoma adicional. ¿Dónde? En el par 21. ¿Y cuál es el sexo de este niño? Varón, ¿no? Entonces, puedo poner, es una interpretación también, ¿no? En positivo, en negativo, para confundirlos. Porque eso es lo que se está haciendo ese examen, ¿no? El alumno no estudió bien, los confunde, los aturde. Pero no, así no, tienen que razonar, ¿no? Acá igualmente un Klinefelter, 47,XXY, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver lo que era la citogenética convencional. Para poder detectar las alteraciones tanto numéricas como estructurales, se utiliza un sistema de bandas, ¿no? El primer sistema de bandas fue el sistema de bandas Q, el R, el C, y último se inventó el sistema de bandas G. ¿Por qué el sistema de bandas Q no se siguió utilizando? Porque necesitaba la quinacrina, y la quinacrina es un colorante fluorescente, y si es fluorescente necesito verlo ¿dónde? En un microscopio de fluorescencia. Y como no todos los laboratorios contaban con microscopio de fluorescencia, entonces vieron inventar otro, ¿no? Pero ¿qué cosa? Las bandas R. Lo voy a pasar una más para que vean. Entonces, ¿qué hacen las bandas G? Las bandas G utilizan tripsina. La tripsina es un denaturador de proteínas. ¿Qué va a hacer qué? ¿Qué función tiene? Presentarse como bandas oscuras, bandas claras, oscuras, claras, oscuras, claras en el cromosoma. Cada par cromosómica tiene diferente tipo de bandas claras y oscuras, en el sentido de que varía el número, ¿no? Dependiendo del cromosoma, del lugar. Entonces acá tenemos, por ejemplo, este es el cromosoma 2. Miren ustedes, aquí es el centrómero y aquí sus bandas, y aquí Q igualmente, ¿no? En Q, este es un cromosoma Q. Acá tiene también igualmente esta zona que ven acá blanquita, corresponde a las zonas de fluorescencia. Esas zonas de fluorescencia en bandas G corresponde a las bandas oscuras. O sea, las bandas fluorescentes corresponden a las bandas oscuras en G, con bandeo G. Y las claras corresponden a las zonas claras, ¿no? De las bandas G. Entonces, en las bandas R, la banda R utilizan altas temperaturas para descomponer el ADN del cromosoma. ¿Y qué es lo que se mira? Los telómeros. Los telómeros, o sea, los lugares de sellamiento, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago mi estudio cromosómico en G y veo que hay una pérdida de la región terminal, ¿cómo hago para verificar? Tengo que hacer mi banda R, porque en mi banda R yo voy a ver si está esta banda o si se ha perdido. Con eso yo compruebo y verifico lo que estoy viendo con bandas G. ¿Ya? Entonces, esa es la banda R, ¿no?
tiñe las zonas de los telómeros. Y esto lo utilizo cuando hay deleciones en bandas G. Ya confirmo, ¿no? Las bandas Q ya casi no se usan, ¿no? Están desactualizadas. Tenemos otro tipo de bandas, las bandas CBG, este es C, la banda. ¿Qué colorea? Esta banda C colorea las regiones de heterocromatina constitutiva. ¿Dónde vamos a encontrar estas regiones de heterocromatina constitutiva? Debajo de los centrómeros de los cromosomas. Miren ustedes. Este es otro tipo de banda. Entonces, debajo del centrómero van a ver ustedes zonas de bandas bien coloreaditas. Todos los cromosomas se colorean. ¿Ya? Entonces, cuando utilizo banda C, todos los cromosomas voy a ver las regiones centroméricas coloreadas. Cuando hay algún polimorfismo, alguna alteración, y observo yo que mi cromosoma 1 en el 9 o en el 16, eso está muy grande, esta región de heterocromatina, generalmente suelen estar relacionados con problemas de aborto. ¿Ya? Y la heterocromatina en el cromosoma Y se encuentra en la región terminal del brazo largo del cromosoma. Entonces, eso también está relacionado con problemas de infertilidad en el varón. Hay que ver si el cromosoma Y es grande o pequeñito, ¿no? Entonces, si yo en G veo que mi cromosoma Y es muy pequeño, le hago bandas C para visualizar el tamaño de la heterocromatina. Igualmente si el cromosoma Y es muy grande. Tenemos otro tipo de banda, el banda NOR. Las bandas NOR colorean las regiones organizadoras nucleolares. ¿Todos han firmado asistencia? ¿Quién falta? Levanten la mano para que el doctor vaya. ¿Alguien llegó al final? Ya, todos han firmado, entonces ya el doctor está colectando las firmas. Entonces acá vamos a ver. Las bandas NOR colorean las regiones organizadoras nucleolares. ¿Dónde están ubicadas eso? ¿Dónde están ubicadas las regiones organizadoras? ¿Dónde? ¿Qué? Están ubicadas en las regiones satelitales de los cromosomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí miren, este es un cromosoma acrocéntrico, este es otro acrocéntrico, este es un acrocéntrico pequeño y este grande, ¿no? Miren ustedes cómo se colorea. Para ello utilizan nitrato de plata, que no se pega en el cromosoma de los grupo A, del grupo B, del grupo C, ¿no? El grupo E, F, sino en los cromosomas del grupo D y G. Si en el examen les pregunto, ¿no? Las bandas NOR colorean las regiones organizadoras del grupo B. Es falso, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, tienen que tener mucho cuidado, tienen que saber, estudiar bien, ¿no? Para que puedan responder bien, porque las preguntas son prácticamente de razonamiento, ¿no? Y tenemos el intercambio de cromátides hermanas. Miren ustedes este cromosomita, miren ustedes, tiene tiene una región oscura y otra región clara, ¿no? Las cromátides, ¿no? Cromátides clara, cromátides oscura y así sucesivamente. Cuando hay alteraciones, como este, por ejemplo, ¿no? Que hay una banda oscura donde debería ser todo claro, este tipo de alteraciones generalmente se presentan en pacientes que trabajan directamente, por ejemplo, en jardinería, que trabajan con productos tóxicos, ¿no? Para evitar las plagas, para evitar depredadores que malogran la cosecha, ¿no? Entonces suelen afectados ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces se tiene que hacer intercambio de cromátides hermanas. Aquí alguna pregunta, lo del bandeo, ¿está enredado? ¿Se entendió? ¿Lo entendieron? Ya, tienen que entenderlo para que en su casa lo estudien. No hay pregunta, ¿no? Continuemos. Acá tenemos el ideograma. ¿Qué es un ideograma? Es la representación esquemática de los cromosomas, con sus respectivas bandas claras o oscuras, ya sea en G, ya sea en Q, ya sea en R, etcétera, ¿no? Este es el patrón de bandas
que los científicos nos han dado a conocer a todos los laboratorios del mundo para que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una pérdida de este segmento de cromosoma, tengo que especificar, si es en el cromosoma 7, tengo que especificar de qué región, de qué banda y subbanda se ha perdido. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que todos entendamos el mismo idioma, es que existe este patrón de bandas. ¿No? Existen a diferentes resolución de bandas. Por ejemplo, si ustedes observan esta cromátide y miren esta otra cromátide. Uno es el patrón de bandas que está a 550 resolución de bandas y esta está a 850. Miren esta zona oscurita negra, miren cuántas bandas hay. Por eso le llaman alta resolución. Hay enfermedades genéticas que haciéndole el cariotipo simple, convencional, no voy a poder. Imagínense que haya una deleción de esta parte del cromosoma, que no lo voy a poder ver con un método convencional de obtención de cromosomas, sino que necesito obtener cromosomas en alta resolución, ¿no? Entonces, ¿qué significa en alta resolución? Obtener cromosomas pro-metafásicos. O sea, antes de que llegue a la metafase tengo que detener la división celular para encontrarme con cromosomas más elongados, más largos, y que al momento de realizar el bandeo me permita obtener mayor número de bandas y ver microdeleciones, microtranslocaciones. ¿Ya? Esa es la finalidad de la alta resolución. Este es un cariograma. ¿Qué es el cariograma? Es el ordenamiento de los cromosomas por pares. Los cromosomas no se presentan así ordenaditos como están viendo. Los cromosomas se presentan de manera muy desordenada. Entonces el genetista lo que hace es agruparlos por pares, así como ven, por pares y de acuerdo a sus características morfológicas. Los ubica y ordena a todos los cromosomas. Eso es cariograma. Ideograma es la representación esquemática. Cariograma es el ordenamiento de los cromosomas por pares. ¿Y qué es el cariotipo? Es la constitución cromosómica del individuo. ¿Ya? ¿Quedó claro esos tres términos? Voy a preguntar en el examen. La citogenética molecular. La citogenética molecular, ¿qué hace? De todas maneras necesita obtener a los cromosomas. Tiene que obtener cromosomas sí o sí. Una vez que obtiene a los cromosomas, recién aplica la sonda. ¿La sonda qué era? Una secuencia de ADN conocida, ¿no? Entonces, si yo sospecho, por ejemplo, que mi paciente tiene el síndrome de Angelman, yo pido al proveedor que me venda las sondas para Angelman. Entonces, el proveedor me va a vender la sonda. ¿Qué hago con la sonda? La sonda hago actuar sobre los cromosomas que he obtenido. Es una coloración especial. Se utiliza soluciones baferadas y utiliza el colorante DAPI. Entonces, ¿qué pasa? Que esa sonda en todo el cromosoma, el proveedor te vende dos. Una, la sonda, del lugar que yo quiero, del lugar que yo sospecho, pienso que hay una alteración, y te vende otra sonda de todo ese cromosoma. Supongamos que yo sé que el Angelman, la deleción está en el cromosoma. ¿En qué cromosoma está? ¿Se acuerdan? 15. Está en el cromosoma 15. ¿En qué brazo? ¿Corto o largo? No, es en el brazo largo, ¿no? En el brazo largo está la deleción. Entonces yo le pido al proveedor, me da la sonda. Entonces esa sonda dentro de todo el ADN de todos los cromosomas va a buscar su complemento. Y donde encuentra su complemento, ¡pah!, ahí se pega. Y cuando le echo el fluorocromo, el DAPI, se va a colorear. Yo voy a ver al microscopio de manera fosforescente. Entonces, si el paciente es normal, yo debo de encontrar dos señales para esa región que sospecho que está delectada. Pero si veo una sola señal, ¿qué significa? A ver, yo tengo dos cromosomas 15. Coloco la sonda, porque la sonda para el síndrome de Angelman, porque sospecho que hay una deleción en esa región. Cuando coloco la sonda va a buscar dentro del ADN primero al cromosoma 15. En segundo lugar, se va a pegar en esa región donde yo sospecho que hay deleción.
Si no hay de lesión, viene la sonda y se pega en el 15 y en el otro 15. Cuando yo veo al microscopio voy a encontrar dos señales. Entonces el paciente es sano, no tiene la lesión de Ángel. Pero si yo veo al microscopio una sola señal y la otra no, ¿qué significa? Que sí tiene la lesión, porque la sonda no encontró al otro complemento, no está, se perdió, porque no lo tiene. ¿Entienden ahora sí? ¿Quedó claro? Eso es lo que hace la citogenética molecular. Y ahora hay sondas, no solamente para segmentos, regiones de cromosomas, sino que existen sondas para cromosomas completos, existe sonda para cada cromosoma. Si yo sospecho que hay una pérdida, por ejemplo, del cromosoma 4, pido la sonda para el cromosoma 4. Esa sonda va a buscar, si están los dos cromosomas 4, voy a ver dos zonas fluorescentes. Si encuentro una sola, significa de que se ha perdido efectivamente, ¿no? Hay sondas para regiones centroméricas, sondas para regiones solo teloméricas, ¿no? Entonces, acá tenemos la explicación de cómo actúa la sonda, más o menos. Acá tenemos al cromosoma que he obtenido, ya, ¿no? Ya saben cómo se obtienen los cromosomas. Obtengo mi cromosoma en lámina, necesito separar el ADN. ¿Qué hago? Pues someto a estos cromosomas a temperaturas altas, 90 grados, ¿no? 92 grados centígrados, y se abre la cadena de ADN, se abre, ¿no? Una vez abierta la cadena de ADN, acá está, mírenme, ya está abierta con sus bases nitrogenadas. Esto por un lado. Por otro lado, igualmente el proveedor me vende la sonda, me da la sonda con su secuencia de ADN, ¿no? Lo someto a calor y tengo la separación del ADN. Entonces, una de esas cadenas de ADN se va a ir y se va a pegar en su complemento. Se pega en su complemento, acá está, ya se pegó en su complemento. Entonces, cuando le coloque el colorante DAPI, se va a pegar en el lugar que yo he solicitado, ¿no? Si veo dos señales, está muy bien. Si veo una sola, hay alteración, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a pasar acá, miren, acá tenemos, por ejemplo, sonda para cromosoma. Por ejemplo, este es el cromosoma, puede ser el 4 o el 5, depende de qué he solicitado, ¿no? Acá pueden haber sondas centroméricas, se van a pegar solo en los centrómeros de los cromosomas. Esta es una sonda de tipo para ver microdeleciones, lo que les hablaba, ¿no? Para ver Willy, el Angelman, el síndrome de George, etcétera, ¿no? Entonces acá vemos el cromosoma 15, acá el 15, acá vemos una sola señal roja, acá no hay, o sea que sí hay la de lesión. No tenemos sondas para regiones teloméricas, miren ustedes, para ver si los telómeros están completos. Tenemos también sondas multicolor, ¿no? Que se pegan en diferentes partes del cromosoma y cogen un color diferente para cada región. Este es un fish bandeo multicolor, miren ustedes cómo se van apareando por el color. Miren acá hay un cromosoma en anillo, ¿no? Todo redondito. Miren acá este cromosoma, le falta todo ese segmento de cromosoma, que está cromático y le falta, ¿no? Entonces a través de estas bandas multicolores se hace más fácil la lectura, visualizar, ver qué tipo de alteración cromosómica es y desde dónde y hasta dónde le falta, le sobra o intercambiado material genético. ¿Para qué sirve realizar la hibridación in situ? Acá tenemos detección de aneuploidías, análisis de centrómeros, estudio de un cromosoma completo, se puede ver el genoma completo a través del pintado del cromosoma, ¿no? Para detección de genes, estudios de microdeleciones, microtranslocaciones, de lesiones, etc., ¿no? Esta es la hibridación genómica comparada. Entonces, ¿qué hace la hibridación genómica comparada? Primero necesito tener la muestra del paciente, ¿no? El paciente, ¿no? Entonces, acá la muestra del paciente y la muestra de una persona aparentemente normal. Entonces, se le da colorantes, ¿no? Verde para el propósito, para la persona que se le va a hacer el estudio, y rojo para la persona normal. Se hace esta combinaciones de ADN y, conclusión, si yo observo cromosomas teñidos de rojo, me van a indicar de que hay lesiones. Si observo cromosomas teñidos de verde, hay implicaciones. Y si es de color amarillo,
significa que el cromosoma es normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, me va a servir para síndrome de microdeleción, microduplicación y para casos de retardo mental emplear este tipo de data, ¿no? Esas son las técnicas moleculares que no lo tienen, porque lo he agregado justo hoy día. Dije, voy a poner algo nuevo, diferente, para tener más preguntas para el examen. Pensando en el examen, porque la doctora ha dicho de que hay que jalarlos a estos alumnos. Y la verdad que si no estudian, se van a jalar solos, ¿no? No es que yo lo quiera jalar, ¿no? Pero dije para tener algunas preguntitas nuevas que hacer, ¿no? Porque no, en realidad, las preguntas también se agotan a veces, ¿no? Los alumnos tienen pues así un archivo de preguntas, ¿no? Y a veces repetir ya se la saben, ¿no? Pero esta no es nuevo, ¿no? Entonces, es nuevo y es algo que ustedes deben de conocer y saber como médicos que van a hacer, ¿no? En el futuro, ¿no? Entonces, una técnica molecular es el PCR. ¿Qué hace el PCR? Amplifica segmentos de ADN pequeños, al número que ustedes quieran. Entonces, lo ponen a la máquina y la máquina lo hace sola, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve para detectar virus, mutaciones bacterianas, genes específicos, ¿ya? Tenemos la secuenciación de ADN. Va a determinar secuencias exactas de nucleótidos. ¿En qué caso lo usamos? Para cáncer, para diagnóstico genético, para enfermedades raras. Hay muchas enfermedades raras. Le llaman raras porque no se conocen, no se sabe el origen, no tienen nombre esas enfermedades, ¿no? Entonces le llaman. Hay un programa incluso hoy en día de síndromes de enfermedades raras, ¿no? Poco conocidas, pero que sin embargo existen. Si bien es cierto la incidencia es muy baja, pero existen, las hay, ¿no? Que no tienen tratamiento, que el médico para dar un diagnóstico demora años, no demora un mes, 3 meses, demora a veces años esperando ver la evolución del paciente, ¿no? Tenemos los electroforesis en gel. ¿Qué hace? Va a separar el ADN, separa ARN, separa proteínas, ¿no? Y los manda a hacer estudios de PCR, ¿no? La hibridación por fluorescencia, ya hemos visto el FISH, ¿no? Si no lo hemos visto, no lo voy a repetir. Tenemos el CRISPR-Cas9, este es algo nuevo, ¿no? Que mira o ve todo el genoma, ¿no? De forma precisa. Sirve para, actualmente se usa solo en investigación, ¿no? ¿Para qué? Para terapia génica, experimental y creación de modelos celulares. No está en práctica todavía en hospitales, en centros de salud, etc. El Western blot es una técnica molecular que se estudia solo para detectar cierto tipo de proteínas específicas y para ello utiliza anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, el caso del VIH, ¿no? El VIH, ¿no? Tenemos la otra prueba que viene a ser la ELISA, que detecta anticuerpos, antígenos, hormonas, proteínas, uso en epidemiología, inmunología e infecciones. Tenemos el RT-PCR o el RT-qPCR, ¿no? Para ver las transformaciones, cómo se transforma el ARN en ADN, o sea, es al revés, es que el ADN se separa en un doble cadena para formar los ARN, no, el ARN para formar ADN. Y esto generalmente se utiliza en virus como la influenza, el SARS-CoV-2. Tenemos las pruebas de microarray. Van a comparar miles de genes al mismo tiempo, dice, ¿no? Va a ser útil en la expresión génica, en los perfiles tumorales, en enfermedades hereditarias. Tenemos los análisis de fragmentos, que son para determinar sobre todo en aquellas enfermedades que se producen por expansión de tripletes, por ejemplo el síndrome de Ellis-Frank, ¿no? Para ver el triplete CGG, cuántas veces se repite, ¿se acuerdan? Para el síndrome de Corea de Huntington también igualmente, ¿no? Y tenemos técnicas nuevas, modernas, como la transcriptómica, que estudia ARN, la proteómica, que va a identificar y cuantificar proteínas, la metabolómica, los metabolitos, analiza todos los metabolitos celulares, y la epigenómica, que utiliza o que ve la metilación, la acetilación de cómo genes que eran activos se inactivan, ¿no? Y para ver cambios de tipo no genéticos, ¿ya? Entonces esto es algo nuevo, les voy a pedir que estudien. ¿Qué hora es, por favor?
Correcto. Ya, me falta hacer todo lo que es la cromatina sexual. Nos podemos quedar unos 15 minutos, voy a tratar de correr, ¿no? Porque ya es algo que ustedes han visto, de repente pretenden leer, les voy a mencionar, que ustedes esto lo tienen, y así acabamos este tema, ¿ya? Para no estar arrastrándolo para la siguiente clase, que también tengo otro problema, que la clase es bastante grande, ¿no? Entonces, ¿qué es la cromatina? ¿Se acuerdan? ¿Todos tenemos cromatina sexual? ¿Tú tienes cromatina sexual? ¿No sabes? ¿Tienes cromatina sexual? Joven, ¿tú tienes cromatina sexual? ¿Tus células tienen cromatina sexual? Las mujeres nada más tienen cromatina, pobrecitos los hombres, no tienen. Tienen que saber, jóvenes, ¿cómo pueden? No van a saber eso. El hombre cromatínicamente no tiene corpúsculo de Barr, eso es lo normal para los varones. Pero las mujeres sí debemos tener, porque si no tenemos también estamos en problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es la cromatina sexual? La cromatina sexual, ¿a quién representa? ¿A qué cromosoma representa, señorita? ¿A qué cromosoma representa? Al cromosoma sexual X, ¿no? Entonces, ver la cromatina sexual, ver esta cromatina sexual va a representar uno al cromosoma X. ¿Pero qué cromosoma X? ¿El activo o el inactivo? El inactivo. Entonces, aquí yo me imagino que este es el cromosoma X inactivo. No tiene forma del cromosoma que hemos visto en metafase, sino ¿en qué fase está? ¿En qué fase de la división celular está? Joven, ¿en qué fase? Está en interfase. Los cromosomas que hemos estudiado hace un ratito estaban en metafase. Este es un cromosoma X que está en interfase. ¿Estamos? Entonces, ¿qué representa? Al cromosoma X inactivo en interfase. Ahora, dependiendo del tipo de célula, en la cromatina lo podemos encontrar, por ejemplo, en células superficiales lo vamos a encontrar, este es el núcleo de una célula, por si acaso, no es la célula completa, sino el núcleo. Lo vamos a encontrar en la periferia del núcleo pegadito, adherido a la membrana nuclear. En muestras de sangre, ¿dónde vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar aquí en forma de... ¿Qué forma tiene? Estás distraída, estás viendo la hora. 10 minutos nomás ya denme, ya el resto lo leen en su casa. Ya, para que, tranquilos, pero lo que quiero darles un poquito la base, nada más para que ustedes puedan recordar. Si no lo han estudiado, escuchen. ¿Ya? Entonces, ¿qué son estos? ¿Cómo se llama? Han hecho histología, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? ¿El? No, pero esto de acá, ¿qué cosa es? Ya se olvidaron. ¿También está llevando histología? No. Este es el palillo de tambor. El palillo de tambor en los polimorfos nucleares tiene esta forma. Miren ustedes, parece un palito de fósforo, ¿no? O de un tambor, el palo con el que tocan, también se parece al palillo de tambor. Lo conocen como palillo de tambor. ¿Y eso representa qué cosa? A la cromatina sexual. Está representando al cromosoma X. En células, ¿qué tipo de célula es esta? Nerviosa. Acertaron, una célula nerviosa, ¿no? Entonces la cromatina se va a encontrar en cualquier parte del núcleo. ¿Ya? ¿Cuánto mide la cromatina? Eso va a preguntar el examen. Les pongo una medida, les pongo síndromes y se van a poner ustedes medio turulecos, así que ¿qué hago? ¿Cuánto mide? 0.7 a 1.2 micras, no es milímetros, es centímetros, es micras, ya 0.7 a 1.2 micras, ese es el tamaño normal. Podemos encontrar, bueno, este fue Barr en el año 1949-66, acá esto es lo principal, a ver, miren ustedes, acá tenemos los diferentes casos. ¿Y qué cosa? De corpúsculos de Barr que están relacionados con el número total de cromosomas sexuales X. Entonces, pueden haber anomalías numéricas en el cromosoma X que lo vamos a ver expresados igualmente en la cromatina sexual. Por ejemplo, el varón normal, la mujer Turner y el varón con doble cromosoma Y, ellos no tienen corpúsculo de Barr.
Pero miren, tienen diferente cariotipo, ¿ya? Las mujeres normales y el síndrome de Klinefelter, que es un varón, tenemos cromatina. Una cromatina en el núcleo de nuestras células, diferente cariotipo. Mujer normal y síndrome de Klinefelter. El síndrome de triple X, ¿en quién se da? ¿En varones o en mujeres? Síndrome de triple X, ¿se da en varones o en mujeres? ¿Ah? En mujeres, no, ahí está la fórmula, pues miren, ¿dónde hay un cromosoma 10? No hay, todos son XXX, ¿no? El síndrome de tetra X tiene 4 cromosomas X y 3 corpúsculos de Bar. El penta X tiene 5 cromosomas X y 1 corpúsculo de Bar. ¿En base a qué? En base a esa relación, a esta fórmula. Esto no debe ni olvidarse. El número total de corpúsculos de Bar encontrados en un solo núcleo es igual al número total de cromosomas X menos 1. Entonces, si ustedes están viendo el número de corpúsculos de Bar relacionados con los cromosomas sexuales X, pero así como hay anomalías numéricas, también hay anomalías estructurales en el cromosoma X, como son las deleciones, los isocromosomas, ¿no? Entonces, acá también se ve afectada la cromatina. Entonces, si una cromatina sexual de tamaño normal, de 0.71.2 micras, su cariotipo normal 46XX, pero si la cromatina está pequeñita, señorita, por favor, la cromatina está pequeña, ¿con qué está relacionado? Con un cromosoma X también pequeño. ¿Y cuándo se produce un cromosoma pequeño? Cuando hay pérdida de material, ya sea por deleciones del brazo corto, deleciones del brazo largo, por un cromosoma en anillo, por un isocromosoma del brazo corto. Pueden haber cromatinas sexuales grandes, aumentadas de tamaño. ¿Con qué está relacionada? Con isocromosomas del brazo largo, del cromosoma X, o con duplicaciones del brazo X. ¿No? Entonces, miren, esto solamente para decirles molecularmente cuál es la explicación de por qué se produce la inactivación del X. ¿Por qué, por ejemplo, si tiene 3 cromosomas X, 2 se inactivan? Si tiene 5 cromosomas X, 4 cromosomas X se inactivan. ¿Por qué? A ver, vamos a explicarlo. Este es el cromosoma X. En este brazo largo del cromosoma, en el brazo largo en Q, exactamente en la región 1, banda 3, subbanda 2, existe una región que se llama GIS, ya que es el centro de inactivación del cromosoma. Entonces, en este centro de inactivación del cromosoma, las mujeres tenemos 2 cromosomas X, uno de ellos nomás se inactiva, el otro permanece activo porque nos da las características sexuales secundarias. Entonces, la célula escoge, los 2 cromosomas X, dígame, ¿son iguales o son diferentes? Hay un cromosoma X que viene del papá y otro de la mamá. ¿Cuál de ellos se inactiva? Es al azar, cualquiera de ellos se inactiva. La célula se encarga de elegir qué cromosoma X se va a inactivar. Pero ¿cómo se produce la inactivación? A través de este gen, el gen GIS. Ya acá está, el gen GIS. Este gen va a producir un ARN que va a metilar al cromosoma X. ¿Qué significa metilarlo? Evitar que se exprese. Evita que se exprese. Todos los genes que están ahí quedan paralizados, como quien dice, no se van a expresar, ¿no? Pero esta región, la región pseudoautosómica, es la única que sus genes se van a mantener. El resto, todos sus genes, a partir de esta región, todos se inactivan. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver el gen GIS, ¿no? Y está relacionado pues, con los genes RP4X, PHKA1. Lo demás es conocido, ¿no? Síndrome, es cuestión de leer, ¿no? ¿Quieren avanzo? Si quieren les repito, leo, explico un poco más o si no se retiran. Ustedes dirán, el tiempo nos ha ganado, yo no planifiqué el temblor. Ya les dije varias hijas. De ahí, no sé, pues el doctor Kobayashi tendrá que seleccionar qué fija pone, ¿no? De los síndromes, bueno, así a grosso modo rapidito, ¿ya? A ver, el síndrome Turner, son mujeres, talla baja, ¿cómo es la cromatina? ¿Positiva o negativa? Negativa, no tienen cromatina sexual, ¿no es cierto? Y ¿pueden tener hijos? No pueden tener hijos. No tienen hijos. ¿Por qué? Tienen amenorrea primaria, ¿no? No menstruan. Talla baja, no menstruan.
llegan a vivir hasta la adultez, sí sobreviven hasta la etapa adulta, ¿no? ¿Y qué es lo característico de ellas? Aparte de la talla, la parte del tórax en escudo, esto, miren, ve, exceso, ¿no? Exceso de piel en el cuello, le llaman coli o cuello alado, ¿no? Eso es característico, sobre todo en el neonato. Miren, al neonato yo no le hago cariotípico, solamente verlo, primero ver el sexo, es mujer o es hombre. En segundo lugar, ver si tiene piel redundante. Y tercero, ver qué cosa, el edema. Esto, edema de pies, edema de manos. Ver esto que se llama la línea simiana, ¿no? Entonces, viendo eso, yo sospecho y digo, es un probable síndrome de Turner. Pero si fuera hombre, yo diría probablemente un síndrome de Noonan. ¿El síndrome de Noonan necesita cariotipo? ¿Por qué? Porque es un 46XY. En cambio, la Turner necesita cariotipo. ¿Y por qué? Porque, escuchen, no todas las Turner, su fórmula cromosómica es 45X. Hay algunas que son mosaicos, tienen 45X y 46XX. Hay otras que tienen los dos cromosomas X, pero uno de ellos está deletado y también es mosaico, ¿no? Entonces son variedades, ¿no? Lo que llamamos disgenesias gonadales, ¿no? Acá miren, ve, aborto fetal, un aborto fetal, miren ustedes su cuello alado, ¿no? Miren, acá tiene higroma incluso en el abdomen, ¿cierto? Y el cariotipo, lo tenemos. El triple X, ¿son mujeres? Esto sí les voy a preguntar, pero ¿para qué razones? ¿Son mujeres triple X? ¿Una mujer triple X puede tener hijos? Sí. Sí puede tener hijos. ¿Pero sus hijos serán normales? No. ¿Qué alteraciones van a tener? No son locos. ¿Qué alteraciones van a tener? Los hijos de la mujer Turner, si tiene hijas mujeres, ¿cómo van a ser ellas? ¿Normales? ¿O pueden tener también la trisomía del X? Pueden tener la trisomía del X y también pueden ser normales si son mujeres. Y si son varones, ¿qué problema pueden tener? ¿Puede ser varón normal? O puede ser un Klinefelter. Tiene ese riesgo. Nosotros en el hospital, ya les conté este caso, ¿no? Que detectamos, el pediatra pidió el cariotipo a un bebé que tenía criptorquidia. Se le hizo y el bebé era un Klinefelter. Fuimos a ver a la mamá era normal, alta, no tenía retardo mental, ningún rasgo que llame la atención de tener alguna malformación. Se le hizo el cariotipo y era una triple X. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes hacen su cuadro de Punnett y unen triple X con varón normal, van a sacar las proporciones. Acá está la fórmula del cromosoma. Penta X, ella sí, la literatura describe muy poquitos casos, ¿no? Pueden ser niñas de talla baja, tienen estrabismo, cuello corto, y como lo ven, miren, un cuello sumamente corto, no tienen manos pequeñas, hay pinodactilia, hipoplasia renal, etcétera, ¿no? La feminización testicular, son mujeres fenotípicamente, pero cariotipo varón, ¿no? Ya hemos hablado también de síndrome de feminización testicular, ¿no? Klinefelter, que ya lo conocen, ¿no? Muchachos de talla alta que acuden a la consulta, ¿por qué? Pues por la ginecomastia, aumento de las mamas. Así es que toquen a sus enamorados a ver si tienen mamas o no, ¿no? Y si son altos, vayan sospechando, ¿no? Hagan un cariotipo, ¿no? Aparte de, miren ustedes el vello púbico de forma triangular. Eso no es normal, debería ser de forma de rombo, ¿no? Aparte de la hipoplasia genital, ¿no? El síndrome XXXY, ¿no? Entonces este es el síndrome de Fracaro, que tiene en total 49 cromosomas. Este niño tenía dismorfia, tenía implantación baja de orejas, retranidos, hipercolorismo, micropnatia, hipoplasia de pene y tenía también criptorquidia. Entonces, ¿qué pasó?
que el pediatra pidió una cromatina sexual, se hizo el árbol genealógico, este es el niño, no tiene antecedentes de familiares que tengan la misma afección. Observamos núcleos con 3 corpúsculos de Barr, lo que significaba de que probablemente tenga, ¿cuántos cromosomas? 4 cromosomas sexuales X. Se hizo el cariotipo y miren cómo se presentan los cromosomas, no les digo desordenadamente, ¿no? Este es el cariograma y vemos los 4 cromosomas X y el cromosoma Y, ¿no? Lo cual confirma con él. Pero ¿cuál es el origen? ¿Cómo se produjo que este niño tenga 4 cromosomas X y un cromosoma Y? Por no disyunción, ¿no? No disyunción, ¿no? Entonces acá tenemos el papá, su X y su Y. En la primera división meiótica se segregan de manera normal, la segunda división meiótica se segregan las cromátides de manera normal, esto es normal. El problema es ella, la mamá, ¿no? Acá tiene ella sus 2 cromosomas X. La primera división meiótica se segregan mal, se van 2 cromosomas X, el otro se queda en 0. La segunda división meiótica se vuelven a segregar mal, ¿no? Por los cromosomas. Entonces acá tiene 2, 3, 4 cromátides más uno de los cromosomas Y y tenemos la explicación del por qué tiene tantos cromosomas sexuales X, ¿no? Características del tracaro, el síndrome de X47XII, ya les mencioné, mayor número de cromosomas Y tienen mayor tendencia a la criminalidad, ¿no? Y esto fue en un estudio que se hizo en las cárceles en Estados Unidos. Vieron que aquellos delincuentes más avesados tenían mayor número de cromosomas Y, ¿no? Los varones XX son aquellos individuos que ustedes saben que en el momento de la división celular en la meiosis, cuando tienen que unirse el cromosoma X con el cromosoma Y, entonces lo hacen por la región pseudoautosómica del cromosoma X. Ustedes, en el cromosoma Y está el gen SRI. Cuando ese gen SRI se queda en el cromosoma X y no se va con su Y entonces la paciente tiene un X con ese gen que le dan las características sexuales, ¿no? Masculinas, ¿no? Entonces es por ese motivo que se produce este síndrome de varones XX. Y el síndrome de Noonan, que es igual que el síndrome de Turner, pero con sexo masculino. Listo, breve review de todo. Ok, jóvenes, suerte, nos vemos el martes 16 nos vemos nuevamente. ¿Ya? Entonces, sí, dime. ¿Cuándo te el examen parcial? En la primera clase lo que hace es agruparlos por pares, así como ven, por pares y de acuerdo a sus características morfológicas. Los ubica y ordena a todos los cromosomas. Eso es cariograma. Ideograma es la representación esquemática. Cariograma es el ordenamiento de los cromosomas por pares. ¿Y qué es el cariotipo? Es la constitución cromosómica de un individuo. ¿Ya? ¿Quedó claro esos 3 términos? Voy a preguntar en el examen. La citogenética molecular. La citogenética molecular, ¿qué hace? De todas maneras necesita obtener a los cromosomas. Tiene que obtener cromosomas sí o sí. Una vez que obtiene a los cromosomas, recién aplica la sonda. ¿La sonda qué era? Una secuencia de ADN conocida, ¿no? Entonces, si yo sospecho, por ejemplo, que mi paciente tiene el síndrome de Angelman, yo pido al proveedor que me venda las sondas para Angelman. Entonces, el proveedor me va a vender la sonda. ¿Qué hago con la sonda? La sonda hago actuar sobre los cromosomas que he obtenido. Es una coloración especial. Se utiliza soluciones baferadas y utiliza el colorante DAPI. Entonces, ¿qué pasa? Que esa sonda en todo el cromosoma, el proveedor te vende 2. Una, la sonda, en el lugar que yo quiero, del lugar que yo sospecho, pienso que hay una alteración, y te vende otra sonda de todo ese cromosoma. Supongamos que yo sé que el Angelman, la de lesión está en el cromosoma. ¿En qué cromosoma está? ¿Se acuerdan? 15. Está en el cromosoma 15. ¿En qué brazo? ¿Corto o largo? No, es en el brazo largo, ¿no? En el brazo largo está la de lesión. Yo le pido al proveedor, me da la sonda.
Entonces, esa sonda dentro de todo el ADN de todos los cromosomas va a buscar su complemento. Y donde encuentra su complemento, ¡pah!, ahí se pega. Y cuando lo he hecho el fluorocromo, el DAPI, se va a colorear. Yo voy a ver al microscopio de manera fosforescente. Entonces, si el paciente es normal, yo debo de encontrar 2 señales para esa región que sospecho que está delectada. Pero si veo una sola señal, ¿qué significa? A ver, yo tengo 2 cromosomas 15. Coloco la sonda, porque la sonda para el síndrome de Angelman, porque sospecho que hay una deleción en esa región. Cuando coloco la sonda va a buscar dentro del ADN primero al cromosoma 15. En segundo lugar, se va a pegar en esa región donde yo sospecho que hay lesión. Si no hay lesión, viene la sonda y se pega en el 15 y en el otro 15. Cuando yo veo al microscopio voy a encontrar 2 señales. Entonces el paciente es sano, no tiene la lesión de Angelman. Pero si yo veo al microscopio una sola señal y la otra no, ¿qué significa? Que sí tiene la lesión, porque la sonda no encontró al otro complemento, no está, se perdió, porque no lo tiene. ¿Entienden ahora sí? ¿Quedó claro? Eso es lo que hace la citogenética molecular. Y ahora hay sondas, no solamente para segmentos, regiones de cromosomas, sino que existen sondas para cromosomas completos, existe sonda para cada cromosoma. Si yo sospecho que hay una pérdida, por ejemplo, del cromosoma 4, pido la sonda para el cromosoma 4. Esa sonda va a buscar, si están los 2 cromosomas 4, voy a ver 2 zonas fluorescentes. Si encuentro una sola, significa de que se ha perdido efectivamente, ¿no? Hay sondas para regiones centroméricas, sondas para regiones solo teloméricas, ¿no? Entonces, acá tenemos la explicación de cómo actúa la sonda, ¿no? Acá tenemos al cromosoma que he obtenido, ya saben cómo se obtienen los cromosomas. Obtengo mi cromosoma en lámina, necesito separar el ADN. ¿Qué hago? Lo someto a estos cromosomas a temperaturas altas, 90 grados, ¿no? 92 grados centígrados, y ese bicatenario se abre, la cadena de ADN se abre, ¿no? Una vez abierta la cadena de ADN, acá está, mírenme, ya está abierta con sus bases nitrogenadas. Esto por un lado. Por otro lado, igualmente el proveedor me vende la sonda, me da la sonda con su secuencia de ADN, ¿no? Lo someto a calor y tengo la separación del ADN. Entonces, una de esas cadenas de ADN se va a ir y se va a pegar en su complemento. Se pega en su complemento, acá está, ya se pegó en su complemento. Entonces, cuando le coloque el colorante DAPI, se va a pegar en el lugar que yo he solicitado, ¿no? Si veo 2 señales, está muy bien. Si veo una sola, hay alteración, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a pasar acá, miren, acá tenemos, por ejemplo, sonda para cromosoma. Por ejemplo, este es el cromosoma, puede ser el 4 o el 5, depende de qué he solicitado, ¿no? Acá pueden haber sondas centroméricas, se van a pegar solo en los centrómeros de los cromosomas. Esta es una sonda de tipo para ver microdeleciones, lo que les hablaba, ¿no? Para ver Willy, el Angelman, el síndrome de George, etcétera, ¿no? Entonces acá vemos el cromosoma 15, acá el 15, acá vemos una sola señal roja, acá no hay, o sea que sí hay la deleción. No tenemos sondas para regiones teloméricas, miren ustedes, para ver si los telómeros están completos. Tenemos también sondas multicolor, ¿no? Que se pegan en diferentes partes del cromosoma y cogen un color diferente para cada región. Este es un fish bandeo multicolor, miren ustedes cómo se van apareando por el color. Miren acá hay un cromosoma en anillo, ¿no? Todo redondito. Miren acá este cromosoma, le falta todo ese segmento de cromosoma, que está formado y le falta, ¿no? Entonces a través de estas bandas multicolores se hace más fácil la lectura, visualizar, ver qué tipo de alteración cromosómica es y desde dónde y hasta dónde le falta, le sobra o intercambiado material genético. ¿Para qué sirve realizar la hibridación in situ? Acá tenemos detección de aneuploidías, análisis de centrómero, el estudio de un cromosoma completo, se puede ver el genoma
cromosoma completo a través del pintado del cromosoma, ¿no? Para detección de genes, estudios de microdeleciones, microtranslocaciones, de lesiones, etc., ¿no? Esta es la hibridación genómica comparada. Entonces, ¿qué hace la hibridación genómica comparada? Primero necesito tener la muestra del paciente, ¿no? El paciente, ¿no? Entonces, acá la muestra del paciente y la muestra de una persona aparentemente normal. Entonces se le dan colorantes, ¿no? Verde para el propósito, para la persona que le va a hacer el estudio, y rojo para la persona normal. Se hace esta combinaciones de ADN y, conclusión, si yo observo cromosomas teñidos de rojo, me van a indicar de que hay lesiones. Si observo cromosomas teñidos de verde, hay duplicaciones. Y si es de color amarillo, significa que el cromosoma es normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, me va a servir para síndrome de microdeleción, microduplicación, y para casos de retardo mental, emplear este tipo de datos, ¿no? Esas son las técnicas moleculares que no lo tienen, porque lo he agregado justo hoy día. Dije, voy a poner algo nuevo, diferente, para tener más preguntas para el examen. Pensando en el examen, porque la doctora ha dicho de que hay que jalarlos a estos alumnos. Y la verdad que si no estudian, se van a jalar solos, ¿no? No es que yo lo quiera jalar, ¿no? Pero dije para tener algunas preguntitas nuevas que hacer, ¿no? Porque no, en realidad, las preguntas también se agotan a veces, ¿no? Y los alumnos tienen pues así un archivo de preguntas, ¿no? Y a veces repetir ya se la saben, ¿no? Pero esta no porque es nuevo, ¿no? Entonces, es nuevo y es algo que ustedes deben de conocer y saber como médicos que van a hacer, ¿no? En el futuro, ¿no? Entonces, una técnica molecular es el PCR. ¿Qué hace el PCR? Amplifica segmentos de ADN pequeños, el número que ustedes quieran. Entonces, se ponen a la máquina y la máquina lo hace sola, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve para detectar virus, mutaciones bacterianas, genes específicos, ¿ya? Tenemos la secuenciación de ADN. Va a determinar secuencias exactas de nucleótidos. ¿En qué caso lo usamos? Para cáncer, para diagnóstico genético, para enfermedades raras. Hay muchas enfermedades raras. Le llaman raras porque no se conocen, no se sabe el origen, no tienen nombre esas enfermedades, ¿no? Entonces le llaman. Hay un programa incluso hoy en día de síndromes de enfermedades raras, ¿no? Poco conocidas, pero que sin embargo existen. Si bien es cierto la incidencia es muy baja, pero existen, las hay, ¿no? Que no tienen tratamiento, que el médico para dar un diagnóstico demora años, no demora un mes, 3 meses, demora a veces años esperando ver la evolución del paciente, ¿no? Tenemos los electroforesis en gel. ¿Qué hace este? Va a separar el ADN, separa ARN, separa proteínas, ¿no? Y los manda a hacer estudios de PCR, ¿no? La hibridación por fluorescencia, ya hemos visto el FISH, ¿no? Si no lo hemos visto, no lo voy a repetir. Tenemos el CRISPR-Cas9, este es algo nuevo, ¿no? Que mira o ve todo el genoma, ¿no? De forma precisa. Sirve para, actualmente se usa solo en investigación, ¿no? ¿Para qué? Para terapia génica, experimental y creación de modelos celulares. No está en práctica todavía en hospitales, en centros de salud, etc. El Western blot es una técnica molecular que se estudia solo para detectar cierto tipo de proteínas específicas y para ello utiliza anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, el caso del VIH, ¿no? El VIH, ¿no? Tenemos la otra prueba que viene a ser la ELISA, que detecta anticuerpos, antígenos, hormonas, proteínas. Uso en epidemiología, inmunología e infecciones. Tenemos el RT-PCR o el RT-qPCR, ¿no? Para ver las transformaciones, cómo se transforma el ARN en ADN, o sea, es al revés, es que el ADN se separa en un doble cadena para formar los ARN, no, el ARN para formar ADN. Y esto generalmente se utiliza en virus como la influenza, el SARS-CoV-2. Tenemos las pruebas de microarray. Van a comparar miles de genes al mismo tiempo, dice, ¿no? Va a ser útil en la expresión génica, en los perfiles tumorales, en enfermedades
secundaria. Tenemos los análisis de fragmentos, que son para determinar sobre todo en aquellas enfermedades que se producen por expansión de tripletes, por ejemplo el síndrome de Ellis-Frank, ¿no? Para ver el triplete CGG, cuántas veces se repite, ¿se acuerdan? Para el síndrome de Huntington, también igualmente, ¿no? Y tenemos técnicas nuevas, modernas, como la transcriptómica, que estudia ARN, la proteómica, que va a identificar y cuantificar proteínas, la metabolómica, los metabolitos, analiza todos los metabolitos celulares, y la epigenómica, que utiliza o que ve la metilación, la acetilación de cómo genes que eran activos se inactivan, ¿no? Y para ver cambios de tipo no genéticos. ¿Ya? Entonces esto es algo nuevo, les voy a pedir que estudien. ¿Qué hora es, por favor? Ya, me falta hacer todo lo que es la cromatina sexual. Nos podemos quedar unos 15 minutos, voy a tratar de correr, ¿no? Porque ya es algo que ustedes han visto, de repente pretenden leer, les voy a mencionar, ya ustedes esto lo tienen, y así acabamos este tema, ¿no? Para no estar arrastrándolo para la siguiente clase, que también tengo otro problema, que la clase es bastante grande, ¿no? Entonces, ¿qué es la cromatina? ¿Se acuerdan? Todos tenemos cromatina sexual. ¿Tú tienes cromatina sexual? ¿No sabes? ¿Tienes cromatina sexual? Joven, ¿tú tienes cromatina sexual? ¿Tus células tienen cromatina sexual? Las mujeres nada más tienen cromatina, pobrecitos los hombres, no tienen. Tienen que saber, jóvenes, ¿cómo pueden? No van a saber eso. El hombre cromatínicamente no tiene corpúsculo de Barr, eso es lo normal para los varones. Pero las mujeres sí debemos tener, porque si no tenemos también estamos en problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es la cromatina sexual? La cromatina sexual, ¿a quién representa? ¿A qué cromosoma representa, señorita? ¿A qué cromosoma representa? Al cromosoma sexual X, ¿no? Entonces, ver la cromatina sexual, ver esta cromatina sexual va a representar uno al cromosoma X. ¿Pero qué cromosoma X? ¿El activo o el inactivo? El inactivo. Entonces, aquí yo me imagino que este es el cromosoma X inactivo. No tiene forma del cromosoma que hemos visto en metafase, sino ¿en qué fase está? ¿En qué fase de la división celular está? Joven, ¿en qué fase? Está en interfase. Los cromosomas que hemos estudiado hace un ratito estaban en metafase. Este es un cromosoma X que está en interfase. ¿Estamos? Entonces, ¿qué representa? Al cromosoma X inactivo en interfase. Ahora, dependiendo del tipo de célula, en la cromatina lo podemos encontrar, por ejemplo, en células superficiales lo vamos a encontrar, este es el núcleo de una célula, por si acaso, no es la célula completa, sino el núcleo. Lo vamos a encontrar en la periferia del núcleo pegadito, adherido a la membrana nuclear. En muestras de sangre, ¿dónde vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar aquí en forma de... ¿Qué forma tiene? Estás distraída, estás viendo la hora. 10 minutos nomás ya denme, ya el resto lo leen en su casa. Ya, para que, tranquilos, pero lo que quiero darles es un poquito la base, nada más para que ustedes puedan recordar. Si no lo han estudiado, escuchen. ¿Ya? Entonces, ¿qué son estos? ¿Cómo se llama? Han hecho histología, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? ¿El? No, pero esto de acá, ¿qué cosa es? Ya se olvidaron. ¿También están llevando histología? No. Este es el palillo de tambor. El palillo de tambor en los polimorfos nucleares tiene esta forma. Miren ustedes, parece un palito de fósforo, ¿no? O de un tambor, el palo con el que tocan, también se parece al palillo de tambor, lo conocen como palillo de tambor. ¿Y eso representa qué cosa? A la cromatina sexual, está representando al cromosoma X. En células, ¿qué tipo de célula es esta? Nerviosa, acertaron, una célula nerviosa, ¿no? Entonces la cromatina se va a encontrar en cualquier parte del núcleo. ¿Ya? ¿Cuánto mide la cromatina? Esa es la pregunta del examen.
Les pongo una medida, les pongo síndromes y se van a poner ustedes medio turulecos, así que ¿qué hago? ¿Cuánto mide? 0.7 a 1.2 micras, no es milímetros, es centímetros, es micras, ya 0.7 a 1.2 micras, ese es el tamaño normal. Podemos encontrar, bueno, este fue VAR en el año 1949-66, acá esto es lo principal, a ver, miren ustedes, acá tenemos los diferentes casos. ¿Y qué cosa? De corpúsculos de VAR que están relacionados con el número total de cromosomas sexuales X. Entonces, pueden haber anomalías numéricas en el cromosoma X que lo vamos a ver expresados igualmente en la cromatina sexual. Por ejemplo, el varón normal, la mujer tarde y el varón con doble cromosoma Y, ellos no tienen corpúsculo de VAR. Pero miren, tienen diferente cariotipo. ¿Ya? Las mujeres normales y el síndrome de Klinefelter, que es un varón, tenemos cromatina. Una cromatina en el núcleo de nuestras células, diferente cariotipo. Mujer normal y síndrome de Klinefelter. El síndrome de triple X, ¿en quién se da? ¿En varones o en mujeres? Síndrome de triple X, ¿se da en varones o en mujeres? ¿Ah? En mujeres, no, ahí está la fórmula, pues miren, ¿dónde hay un cromosoma Y? No hay, todos son XXX, ¿no? El síndrome de tetra X tiene 4 cromosomas X y 3 corpúsculos de VAR. El penta X tiene 5 cromosomas X y 1 corpúsculo de VAR. ¿En base a qué? En base a esa relación, a esta fórmula. Esto no debe ni olvidarse. El número total de corpúsculos de VAR encontrados en un solo núcleo es igual al número total de cromosomas X menos 1. Entonces, si ustedes están viendo el número de corpúsculos de VAR relacionados con los cromosomas sexuales X, pero así como hay anomalías numéricas, también hay anomalías estructurales en el cromosoma X, como son las deleciones, los isocromosomas, ¿no? Entonces, acá también se ve afectada la cromatina. Entonces, si una cromatina sexual de tamaño normal, de 0.7 a 1.2 micras, su cariotipo normal 46XX, pero si la cromatina está pequeñita, señorita, por favor, la cromatina está pequeña, ¿con qué está relacionado? Con un cromosoma X también pequeño. ¿Y cuándo se produce un cromosoma pequeño? Cuando hay pérdida de material, ya sea por deleciones del brazo corto, deleciones del brazo largo, por un cromosoma en anillo, por un isocromosoma del brazo corto. Pueden haber cromatinas sexuales grandes, aumentadas de tamaño. ¿Con qué está relacionada? Con isocromosomas del brazo largo, del cromosoma X, o con duplicaciones del brazo X. ¿Ya? Entonces, miren, esto solamente para decirles molecularmente cuál es la explicación de por qué se produce la inactivación del X. ¿Por qué, por ejemplo, si tiene 3 cromosomas X, 2 se inactivan? Si tiene 5 cromosomas X, 4 cromosomas X se inactivan. ¿Por qué? A ver, vamos a explicarlo. Este es el cromosoma X. En este brazo largo del cromosoma, el brazo largo en Q, exactamente en la región 1, banda 3, subbanda 2, existe una región que se llama GIS, ya que es el centro de inactivación del cromosoma. Entonces, en este centro de inactivación del cromosoma, las mujeres tenemos 2 cromosomas X, uno de ellos nomás se inactiva, el otro permanece activo porque nos da las características sexuales secundarias. Entonces, la célula escoge, los 2 cromosomas X, dígame, ¿son iguales o son diferentes? Hay un cromosoma X que viene del papá y otro de la mamá. ¿Cuál de ellos se inactiva? Es al azar, cualquiera de ellos se inactiva. La célula se encarga de elegir qué cromosoma X se va a inactivar. Pero ¿cómo se produce la inactivación? A través de este gen, el gen GIS. Ya acá está, el gen GIS. Este gen va a producir un ARN que va a metilar al cromosoma X. ¿Qué significa metilarlo? Evitar que se exprese. Evita que se exprese. Todos los genes que están ahí quedan paralizados, como quien dice, no se van a expresar, ¿no? Pero esta región, la región pseudoautosómica, es la única que sus genes se van a mantener. El resto, todos sus genes, a partir de esta región, todos se inactivan. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver el gen GIS, ¿no? Y está relacionado pues, con los genes RP4X, PHKA1.
Lo demás es conocido, ¿no? Síndrome es cuestión de leer, ¿no? ¿Quieren avanzo? Si quieren les repito, leo, explico un poco más o si no se retiran. Ustedes dirán, el tiempo nos ha ganado, yo no planifiqué el temblor. Ya les dije varias hijas. Y ahí, no sé, pues el doctor Kobayashi tendrá que seleccionar qué fija pone, ¿no? De los síndromes, bueno, así a grosso modo rapidito, ¿ya? A ver, el síndrome Turner, son mujeres, talla baja, ¿cómo es la cromatina? ¿Positiva o negativa? Negativa, no tienen cromatina sexual, ¿no es cierto? Y ¿pueden tener hijos? No pueden tener hijos. No tienen hijos. ¿Por qué? Tienen amenorrea primaria, ¿no? No menstruan. Talla baja, no menstruan. Llegan a vivir hasta la adultez. Sí, sobreviven hasta la etapa adulta, ¿no? ¿Y qué es lo característico de ellas? Aparte de la talla, la parte del tórax en escudo. Esto, miren, de exceso, ¿no? Exceso de piel en el cuello, le llaman coli o cuello alado, ¿no? Eso es característico, sobre todo en el neonato. Miren, al neonato yo no le hago cariotípico, solamente verlo, primero ver el sexo, es mujer o es hombre. En segundo lugar, ver si tiene piel redundante. Y tercero, ver qué cosa, el edema. Esto, edema de pies, edema de manos. Ver esto que se llama la línea simiana, ¿no? Entonces, viendo eso, yo sospecho y digo, es un probable síndrome de Turner. Pero si fuera hombre, yo diría probablemente un síndrome de Noonan. ¿El síndrome de Noonan necesita cariotipo? ¿Por qué? Porque es un 46XY. En cambio, la Turner necesita cariotipo. ¿Y por qué? Porque, escuchen, no todas las Turner, su fórmula cromosómica es 45X. Hay algunas que son mosaicos, tienen 45X y 46XX. Hay otras que tienen los dos cromosomas X, pero uno de ellos está deletado y también es mosaico, ¿no? Entonces son variedades, ¿no? Lo que llamamos disgenesias gonadales, ¿no? Acá miren, ve, aborto fetal, un aborto fetal, miren ustedes su cuello alado, ¿no? Miren, acá tiene el groma incluso en el abdomen, ¿cierto? Y el cariotipo, lo tenemos. El triple X, ¿son mujeres? Esto sí les voy a preguntar, pero ¿para qué razones? ¿Son mujeres triple X? ¿Una mujer triple X puede tener hijos? Sí. Sí puede tener hijos. ¿Pero sus hijos serán normales? No. ¿Qué alteraciones van a tener? No son locos. ¿Qué alteraciones van a tener? Los hijos de la mujer Turner, si tiene hijas mujeres, ¿cómo van a ser ellas? ¿Normales? ¿O puede tener también la trisomía del X? Pueden tener la trisomía del X y también pueden ser normales si son mujeres. Y si son varones, ¿qué problema pueden tener? ¿Puede ser varón normal? O puede ser un Klinefelter. Tiene ese riesgo. Nosotros en el hospital ya les conté este caso, ¿no? Que detectamos, el pediatra pidió el cariotipo a un bebé que tenía criptorquidia. Se le hizo y el bebé era un Klinefelter. Fuimos a ver a la mamá era normal, alta, no tenía retardo mental, ningún rasgo que llame la atención de tener alguna malformación. Se le hizo el cariotipo y era una triple X. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes hacen su cuadro de Punnett y unen triple X con varón normal, van a sacar las proporciones. Acá está la fórmula del cromosoma. Penta X, ella sí, la literatura describe muy poquitos casos, ¿no? Pueden ser niñas de talla baja, tienen estrabismo, cuello corto, y como lo ven, miren, cuello sumamente corto, ¿no? Tienen manos pequeñas, equinodactilia, hipoplasia renal, etcétera, ¿no? La feminización testicular, son mujeres fenotípicamente, pero cariotipo varón, ¿no?
Ya hemos hablado también del síndrome de feminización testicular, ¿no? El Klinefelter, que ya lo conocen, ¿no? Muchachos de talla alta que acuden a la consulta, ¿por qué? Pues por la ginecomastia, aumento de las mamas. Así es que toquen a sus enamorados a ver si tienen mamas o no, ¿no? Y si son altos, vayan sospechando, ¿no? Hagan lucas de tipo, ¿no? Aparte de, miren ustedes el vello púbico de forma triangular. Eso no es normal, debería ser de forma de rombo, ¿no? Aparte de la hiperplasia genital, ¿no? El síndrome XXXY, ¿no? Entonces este es el síndrome de Fracaro, que tiene en total 49 cromosomas. Este niño tenía dismorfia, tenía implantación baja de orejas, retranidos, hipercolorismo, micropnatia, hipoplasia de pene y tenía también criptorquidia. Entonces, ¿qué pasó? Que el pediatra pidió una cromatina sexual, se hizo el árbol genealógico, este es el niño, no tiene antecedentes de familiares que tengan la misma afección. Observamos núcleos con 3 corpúsculos de Barr, lo que significaba de que probablemente tenga, ¿cuántos cromosomas? 4 cromosomas sexuales X. Se hizo el cariotipo y miren cómo se presentan los cromosomas, no les digo desordenadamente, ¿no? Este es el cariograma y vemos los 4 cromosomas X y el cromosoma Y, ¿no? Lo cual confirma con el... Pero ¿cuál es el origen? ¿Cómo se produjo que este niño tenga 4 cromosomas X y un cromosoma Y? Por no disyunción, ¿no? No disyunción, ¿no? Entonces acá tenemos el papá, su X y su Y. En la primera división meiótica se segregan de manera normal. La segunda división meiótica se segregan las cromátides de manera normal. Esto es normal. El problema es ella, la mamá, ¿no? Acá tiene ella sus 2 cromosomas X. La primera división meiótica se segregan mal. Se van 2 cromosomas X. El otro se queda en 0. La segunda división meiótica se vuelven a segregar mal, ¿no? Por unos cromosomas. Entonces acá tiene 2, 3, 4 cromátides más uno de los cromosomas Y y tenemos la explicación del por qué tiene tantos cromosomas sexuales X, ¿no? Características del Fracaro, el síndrome de X47XYY, ya les mencioné, mayor número de cromosomas Y tienen mayor tendencia a la criminalidad, ¿no? Y esto fue en un estudio que se hizo en las cárceles en Estados Unidos, vieron que aquellos delincuentes más avesados tenían mayor número de cromosomas Y, ¿no? Los varones XX son aquellos individuos que ustedes saben que en el momento de la división celular en la meiosis, cuando tienen que unirse el cromosoma X con el cromosoma Y, entonces lo hacen por la región pseudoautosómica del cromosoma X. Ustedes, en el cromosoma Y está el gen SRY. Cuando ese gen SRY se queda en el cromosoma X y no se va con su Y entonces la paciente tiene un X con ese gen que le dan las características sexuales, ¿no? Masculinas, ¿no? Entonces es por ese motivo que se produce este síndrome de varones XX. Y el síndrome de Noonan, que es igual que el síndrome de Turner, pero con sexo masculino. Listo, un breve review de todo. Ok, jóvenes, suerte, nos vemos el martes 16 nos vemos nuevamente. ¿Ya? Entonces, sí, digo. ¿Cuándo es el examen parcial?